Hola, soy Ítalo, y en este video te mostraremos algunos puntos importantes sobre el Partido Perú Libre. ¿Sus propuestas son tan peligrosas como dicen en los medios? ¿Qué es el marxismo-leninismo? ¿Comunismo y socialismo son lo mismo? Antes de empezar, quisiera definir un glosario de términos económicos que nos permitirán realizar un mejor análisis. Medios de producción. Son todas las empresas que se dedican a la producción de productos o servicios. Expropiar. Significa quitar legalmente la propiedad de algo a una persona, obligándola a vendértelo a un precio que no es impuesto por el antiguo dueño. En este contexto, también se le puede llamar nacionalizar. Fuerza de trabajo. Es la capacidad mental y física de cualquier ser humano para llevar a cabo una tarea determinada que le permita la producción de un producto o servicio. Karl Marx plantea que el verdadero valor de las cosas no está en la percepción de valor que tengamos las personas sobre ellas, sino que está dada principalmente por la fuerza de trabajo humano que se necesitó para poder crearlas. Es decir, por la capacidad humana de los trabajadores que invirtieron su tiempo en producir ese producto o servicio. De ese argumento parte Marx, para plantear que la riqueza que acumulan los dueños de los medios de producción, es decir, las empresas, no se genera por la venta de sus productos o servicios que son comprados y retribuidos con dinero. Marx plantea que el empresario se hace rico mediante un sistema en el cual abusa y explota de sus trabajadores, exigiéndoles mucho más trabajo del que realmente les paga, y no mediante la compra de sus productos o servicios realizados por los clientes. Y es ese excedente de la capacidad de trabajo no remunerado de sus empleados lo que le permite a un empresario enriquecerse, y es la definición de plusvalía. Pongamos un ejemplo. Digamos, si la teoría de Marx fuera correcta, la cantidad de horas empleadas por todas las personas involucradas para producir un avión compensarían la cantidad de horas producidas por un orfebre para producir un collar de diamantes? No. Sin embargo, un collar de diamantes pudiera costar mucho más que un avión comercial. Pero volvamos al marxismo. ¿Es Perú Libre un partido marxista? Vamos a averiguarlo. En su ideario y programa mencionan: Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista y bajo su luz interpretar todos los fenómenos que ocurren en la sociedad mundial, continental y nacional, sus causas y efectos, y a partir de ese diagnóstico plantear criterios de solución que conlleven a la satisfacción de las mayorías. Entonces, ¿Pedro Castillo es marxista? Bajo este ideario y filosofía de Perú Libre, todos sus miembros son marxistas. Pero aparte de la plusvalía, ¿qué más planteaba Marx? Karl Marx y Friedrich Engels escriben una gran obra que se llama el Manifiesto Comunista y te plantean 10 puntos. Vamos a analizarlo juntos. Y por supuesto, te rogaré que los busques por ti mismo y corrobores la información que te estoy dando a continuación. Al final del video, te compartiré mis fuentes para que lo veas por ti mismo. Punto 1. Expropiación de la propiedad, o nacionalización si quieres llamarlo así. No son nada nuevo, Karl Marx lo proponía en su manifiesto comunista. Punto 2. Fuerte impuesto progresivo. ¿Será acaso a los más ricos? No, fuerte impuesto progresivo a todos los ciudadanos del país. Punto 3. Abolición de la herencia. Después de todo el esfuerzo de haber juntado en tu vida, no tienes la capacidad de designar a quién le vas a dejar esa herencia. El Estado se encargará de administrar todo eso para sí mismo. Punto 4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y rebeldes. Es decir, la inversión extranjera no es bienvenida aquí. Punto 5. Centralización del crédito en manos del Estado, con un monopolio exclusivo, es decir, estatizar la banca. ¿No te suena familiar? No te preocupes, al final te voy a poner algunos videos de la época para que podamos recordarlo juntos. Punto 7. Expansión de empresas estatales. A lo largo de la historia de la humanidad, casi todas las empresas estatales que se han abierto en todo el mundo han trabajado con pérdidas que todos los ciudadanos que pagan sus impuestos han tenido que cubrir. En el punto 7 menciona
que se tienen que abrir más empresas estatales. Porque no te olvides que tenemos que alimentar a este gran aparato que es el gobierno, a todos sus funcionarios y trabajadores, que con más empresas estatales serán muchos más. Punto 8. Trabajo obligatorio para todos. Organización de ejércitos industriales. Punto 9. Explotación de agricultura y manufactura. Punto 10. Educación pública y gratuita para todos los niños. Eso sí, tiene que estar combinada con el trabajo y la producción industrial. Sí, según Karl Marx, los niños tienen que trabajar. ¿Será que esta teoría tan grandiosa no ha sido aplicada en algún país antes? Por supuesto, veamos cómo les ha ido. Todos estos países han aplicado la doctrina socialista y han tenido muy malos resultados, aumentando exageradamente sus índices de pobreza y matando a gran cantidad de su población. Analicemos algunos. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, 20 millones de muertos. China, 65 millones de muertos. Vietnam, 1 millón de muertos. Corea del Norte, 2 millones de muertos. Camboya, 2 millones de muertos. Europa del Este, 1 millón de muertos. Latinoamérica, sin contar Ecuador, Bolivia, Venezuela y Argentina, 150.000 muertos. África, 1.7 millones de muertos. Afganistán, 1.5 millones de muertos. Total, 94.3 millones de muertos, sin incluir los países señalados de Latinoamérica. El autor del libro no anticipó que más países podrían tropezarse con la misma piedra. Pero volvamos a evaluar el plan de gobierno de Perú al Bicentenario sin corrupción de Perú Libre. Al final de la página 1 menciona: en el presente documento presentamos nuestra propuesta referida a los temas urgentes que agobian hoy a nuestros pueblos contra la crisis sanitaria y económica que el COVID-19 propagó en el terreno de desigualdad y precariedad que nos dejó el neoliberalismo. Algo muy importante de resaltar aquí es que en Perú no vivimos neoliberalismo, esto es mentira. En Perú existe una economía social de mercado. Supongo que es el tipo de errores que se cometen cuando tu intelecto surge de tu nariz. Yo sé el hambre del pueblo, a mí nadie se me la cuenta. Yo no necesito leer el libro que viene de la biblioteca que está allá polveándose, porque la biblioteca está en mi nariz. También menciona que el modelo actual de economía del país es el que ha dejado más alta desigualdad y precariedad. ¿Será cierto eso? Vamos a corroborarlo. Aquí podemos evaluar el índice de Gini del Banco Mundial. Este índice de Gini nos permite establecer cuánto ha variado la desigualdad salarial en un país. Y como podemos ver, cada año está disminuyendo. Así que esa afirmación es mentira. Aquí podemos ver en una noticia de la BBC cómo el Perú en 10 años ha disminuido más del 50% de su pobreza. Si continuamos analizando el plan de Perú Libre, menciona en el punto 1: para nosotros la salud es un derecho y responsabilidad del Estado, que debe estar en la Constitución. También menciona que el modelo neoliberal, que ya les comenté que no existe en el Perú, ha sometido a la pobreza y a la desprotección a millones. Como acabamos de ver en la nota de la BBC, eso es mentira. Y podemos ver en la Ley 28970 en el artículo 7 el derecho a la salud. Evaluemos el siguiente punto. 1.5 Vacunación universal y gratuita sin corrupción ni privilegios. Menciona de que impulsará la liberación de la patente y alianza con diversos países para el desarrollo nacional de vacunas. ¿Qué significa todo eso? Que el señor va a tocar la puerta del dueño de la empresa Coca-Cola y le va a pedir que le regale la receta de Coca-Cola para que él la pueda fabricar en el territorio nacional sin pagarle al dueño. Y el dueño de Coca-Cola, por supuesto que se la va a regalar. Punto 2. Relanzamiento del empleo y la economía popular. Mientras se produzca la reactivación económica, habrá un aumento de la inversión social. Sin embargo, en el mediano plazo tiene que haber equilibrio macroeconómico. ¿Qué significa todo eso? Que los ingresos y gastos del gobierno se van a equilibrar de alguna manera, lo cual es mentira, y ahora te explicaré por qué. En este punto de aquí menciona regalías en función a las ventas, como lo hacen países vecinos como Chile y Colombia. Entonces usemos el ejemplo del señor Castillo en la famosa entrevista que tuvo a inicios de las elecciones.
70% que se quede en el Perú y 30% que se vaya. Haciendo una analogía, es como que tú inviertas el tiempo de un mes en trabajar para una empresa y esa empresa te pague 1.000 soles mensuales. Al final del mes, te van a quitar 700 soles de impuestos y te quedarás con 300 para vivir durante todo el mes. ¿Aceptarías trabajar bajo esas condiciones? Si tu respuesta es no, ¿por qué crees que un inversionista sí aceptaría invertir su dinero así? Pero vayamos al ejemplo de la empresa. Imaginemos que una empresa produce celulares. Le cuesta producirlo 1.000 soles y los vende a 1.500 soles. Según el señor Castillo, para no ser monopolios y ser agradecidos con el país, tenemos que pagar el 70% del precio de venta. Es decir, tenemos que pagar 1.050 soles de impuestos, que sumado al precio de costo de 1.000 soles, suman 2.050 soles, pero nosotros lo estamos vendiendo a 1.500 soles. Entonces estaríamos perdiendo la módica suma de 550 soles por cada producto producido. A lo mejor ahora ya entiendes por qué las empresas del Estado quiebran tanto, pero las empresas privadas, a diferencia del Estado, no trabajan con pérdidas. ¿En qué se traduce eso? Van a haber menos inversores que quieran invertir en Perú. Quiere decir que van a haber menos supermercados, menos tiendas, menos empresas. Entonces habrán menos trabajos de cajera, menos trabajos de seguridad, menos trabajos haciendo taxi a los empleados de esa empresa y por supuesto menos dinero. Y entonces, ¿el Estado de dónde saca el dinero para poder hacer todos sus planes sociales? Normalmente lo saca de los impuestos que les cobra a las empresas, que como te expliqué, van a haber cada vez menos. También lo saca de los impuestos que les cobra a los trabajadores de la empresa, pero si no hay empresa, no hay trabajadores, y si no hay trabajadores, tampoco hay dinero para que los trabajadores puedan pagar sus impuestos al gobierno. ¿Y todo eso qué significa? Que el gobierno va a aumentar mucho su gasto y va a reducir mucho su ingreso. Entonces, como te darás cuenta, el gobierno va a estar en una pérdida muy importante. Y algo fundamental que aún no mencionamos son las declaraciones del señor Castillo. Como mencionó, no se paga la deuda externa. Sumado a esto, se van a expropiar empresas. Y para poder hacerlo tienes que pagar el precio de esas empresas para comprarlas. Adicionalmente, el presupuesto anual es 23.7% del PBI, el cual él ya dijo que 10% lo va a destinar a salud y el otro 10% a educación, sobrándole 3.7% del PBI. Con eso pagará la policía, con eso pagará todos sus programas sociales, con eso comprará empresas y como evidentemente no va a alcanzar, les va a subir el impuesto a todos los ciudadanos, como ya lo mencionó en su entrevista. Actualmente no pagan impuesto las personas que no superen las 7 UITs anuales, es decir, 30.800 soles anuales. Pero como ya confirmó en su entrevista, él ha mencionado de que estas personas ahora sí van a pagar impuestos. Entonces, quitándole impuestos a los más pobres, los vamos a hacer iguales. Otro punto sumamente importante es que ya no van a haber importaciones de productos que se produzcan en Perú. Con esto, el señor Castillo va a crear un monopolio nacional en el que los comerciantes puedan subir sus precios y bajar su calidad, porque ya no van a tener con quién competir, empezando a generar escasez en los mercados. Varias de estas medidas, si no te diste cuenta, fueron las aplicadas por el primer gobierno de Alan, y puedes preguntarle a tus padres o abuelos cómo se vivió la igualdad en esa época. Realmente todos eran iguales, igualmente pobres. Un último detalle es comentarte cómo empezarás a perder tus derechos humanos. El señor Castillo ya mencionó que quiere retirarse del Pacto de San José, uno de los principales pactos que vela por los derechos humanos. Sumado a eso, el señor Castillo mencionó que va a desactivar el Tribunal Constitucional, es decir, nadie más podrá interpretar la Constitución de distinta manera que no sean él y su partido. Y hablemos de la Defensoría del Pueblo. Cuando alguien te roba, agrede o viola alguno de tus derechos, tú normalmente puedes ir a la policía para poder denunciar este evento. Pero ¿qué pasa si el que viola tus derechos es un policía?
¿O es un trabajador del gobierno? Exacto, no podrás denunciarlo con la policía. Es en ese momento en el que la Defensoría del Pueblo es sumamente importante, ya que su función es velar por tus derechos e impedir que el gobierno los atropelle o los viole, o en su defecto, sancionar al gobierno y limitarlo. Pero a Perú Libre y al señor Castillo no le gustan los límites, por eso ha mencionado que va a desactivar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Ahora sí, pasemos a ver un video que te podrá complementar todo lo que te hemos comentado este día. No sin antes recordar algunos de los principales luchadores sociales que velaban por el socialismo y la igualdad de sus ciudadanos, como Stalin, Fidel Castro y Hugo Chávez. Y terminaremos con varias declaraciones del señor Castillo y de Perú Libre. Comenta qué te gustaría para el siguiente video del 4 de junio. Pedro Castillo propuso desactivar la Defensoría del Pueblo durante un mitin el pasado 19 de marzo en el Cusco. De igual forma, criticó al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿para qué queremos un tribunal? Y lo peor, que hay que desactivar la Defensoría del Pueblo. Las empresas transnacionales están con las horas contadas. Tribunal Constitucional, vergonzoso que la vamos a desactivar en el acto, porque las demandas del pueblo... ¿Qué va a desactivar, perdón? ¿Qué va a desactivar? El Tribunal Constitucional. No nos faltará lo que a la gallina le sobra para desactivar el Tribunal Constitucional, mi estimado Jaime. No conoce su historia, está condenado a repetirla. Deuda externa. Nosotros no pagamos la deuda externa. Nosotros no estamos a favor del pago de la deuda externa. Para el Fondo Monetario, el país tendría que abrir sus fronteras a la importación de productos. Nosotros estamos cerrando más nuestras fronteras a la importación de productos. Nuestro camino es absolutamente distinto al del liberalismo. En la gran corrupción, en ese sistema neoliberal, en nuestro gobierno no habrá importaciones, lo que el pueblo produce. Propongo al Congreso su nacionalización y estatización. El dinero perdía de minuto en minuto su valor. Los artículos esenciales desaparecieron del mercado. La indignación popular crecía. No hay nada, no hay arroz, no hay azúcar, no hay nada, ni sal. Sí, no he conseguido ni arroz tampoco. Es una desgracia el país. Hace 3 días que estoy buscando mantequilla y leche. Perú Libre es un partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateguista. Perú Libre es internacionalista, es decir, defiende los procesos revolucionarios del mundo, especialmente en Latinoamérica, los procesos en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Perú Libre plantea el cambio total de la constitución política del Perú mediante asamblea constituyente. Perú Libre plantea la nacionalización, minería, gas, petróleo, recursos hidroenergéticos y de comunicaciones. La clase media acomodada limeña seguramente dejará de ser clase media acomodada. ¿Usted cree que en Venezuela hay democracia o no? Para mí sí hay democracia. Correcto. Decirse de izquierda cuando no nos reconocemos marxistas, leninistas o mariateguistas es simplemente obrar en favor de la derecha con decoro de la más alta hipocresía. Soy socialista, bolivariano, cristiano y también marxista. Aun cuando no tengo formación marxista. Pero a la medida que leo a Carlos Marx, más me identifico con su pensamiento. Tenía razón Carlos Marx. Y tiene razón Carlos Marx. Se podrá discutir muchas cosas, como dice Fidel. No hay otro camino que el camino de la Asamblea Constituyente, una nueva constitución, reestructurar el Estado, la República, la economía, la sociedad. Para instalar una Asamblea Nacional Constituyente, para recibir a todos los sectores desposeídos de la patria. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, predica el socialismo del siglo XXI y una mejor distribución de la riqueza. Incluso ha proclamado en intervenciones públicas que ser rico es malo e inhumano. Esas son sus palabras. Pero sus opositores dicen que Chávez se contradice porque tiene gustos y hábitos de millonario. Francisco Urrestieta salió a investigar y nos ofrece una lista de los lujos del mandatario venezolano. Zapatos de cuero inglés, $1.500, $2.000 el par. Camisas de cuello duro de algodón Oxford o egipcio sanforizado con microfibras, $1.000. Corbatas de seda, $250 a $400. Trajes hechos en Francia a la medida con cachemira pura, lana muy fina y muy ligera, $3.000 a $4.000. Reloj suizo Audemars Piguet, $15.000 a $20.000. Yuntas o gemelos Cartier o Montblanc, $1.000 a $2.000. Pluma fuente Montblanc o Cartier, $1.000 a $1.500.
Estas costosas prendas son parte del lujoso guardarropas del presidente Hugo Chávez, un conjunto que podría superar los $30.000. Nada despreciable para el líder bolivariano y socialista que pregona a los cuatro vientos que el capitalismo es el infierno. Nosotros no queremos ser rico es malo, es inhumano, así lo digo, y condenen a los ricos. Pero su elegancia en el vestir no tiene nada de socialista cuando deja de ponerse los uniformes de comandante en jefe estilo Hermanos Castro y enfundarse en un costoso traje hecho a manos por sastres franceses. Y si bien recomienda a sus seguidores vivir con austeridad, son palabras que se lleva el viento a la hora de vestirse con las mejores marcas que ofrece el lujo capitalista. La opulencia de los tiempos del Rey Sol, absolutamente, pero versión bolivariana y versión socialismo del siglo XXI. Claro, nada de estos lujos los paga el bolsillo de Chávez. Solo en el presupuesto nacional del 2011 hay previsto centenares de miles de dólares para que el líder socialista del siglo XXI compre lo que quiera para su uso personal. En las tres partidas, prendas de vestir, calzado y productos de tocador, el presidente de la República tiene más de $320.000. Pero los lujos no se limitan a su vestimenta y accesorios. Ostentosos viajes al exterior a bordo de su Airbus para vuelos transatlánticos de más de $70 millones es parte de su millonario estilo de vida, quedándose en los mejores hoteles del mundo como el Rafael en París, a un costo que muy pocos pueden pagar. Una noche en el Hotel Rafael no te baja de los 3.500 euros. Entonces, bueno, eso es lo que se gasta el presidente de la República cuando hace esa gira. Y a eso se le suman los costos de su enorme comitiva de centenares de personas. Una noche de hotel 5 estrellas puede superar los $30.000, pues Chávez suele alquilar el piso completo donde se hospeda y también el inferior. Su nueva adquisición es una joya de la ingeniería automotriz inglesa, un Bentley Mulsanne valorado en más de $500.000. Pero toda esa vida de lujos, derroches y viajes que envidiarían millonarios capitalistas tendría que esperar si es que no se ha acabado, pues Chávez cambió sus lujosos trajes por ropa ligera de convaleciente de cáncer y también deportiva, eso sí, de las mejores marcas del mercado capitalista. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión. El proceso de las elecciones y ganar un gobierno es solamente un elemento que va formando todo el engranaje del poder, porque al ganar un gobierno, ¿qué es lo que hace uno? Solamente confiscar las instituciones del Estado, pero después de eso no tiene mayor manejo. ¿Cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda? Que la izquierda en el poder no también tiene que ir a quedarse en el poder, y eso es lo que ha hecho Venezuela, ha ido a quedarse en el poder, porque la derecha aquí en el Perú ya lleva 200 años de gobierno, entre ellos había un lapso de un gobierno nacionalista bastante loable, pero no un gobierno socialista. Entonces, esa es una lección que nos queda a los izquierdistas de estas generaciones y a los más jóvenes que van a venir, que en la teoría del poder uno va a quedarse y se defiende con el último rasguño hasta mantenerse en el poder. No podemos estar en los mismos caminos que Nuevo Perú y ellos, ¿no? Nosotros le dijimos con claridad, nosotros somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino de nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Así es. Y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas ni Nicaragua, ¿no? O sea, nosotros no vamos a aceptar que ustedes nos vengan a imponer su género, que aborte y tanta vaina con un país que está como está ahorita, pues, ¿no? Nosotros no estamos a favor del pago de la deuda externa. Estas son las imágenes que, según el periodista Jorge Ramos, provocaron al presidente Nicolás Maduro a censurar su entrevista con Univisión y retener a su equipo durante 2 horas en el Palacio de Miraflores este 25 de febrero. Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre. Maduro ahora lo sabe, esta mierda. Hay que cambiar de presidente, jefe, porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. Es basura, por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínense usted, no podemos andar así. Tenemos que sacar al presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente. Lo queremos sacar. No podemos ir más así comiendo la basura. Voy para 36 años y primera vez en mi vida que yo hago esto por mis hijos y por mí. ¿Ves? ¿Cada cuándo tienen que hacer esto? Todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada. Un sueldo no alcanza para nada. De 36 años otra vez se lo repito, es que yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno de que no como de la basura. Primera vez en mi vida.
Mi nombre es Jesús. Y para que lo manden o para YouTube, para Instagram, para donde sea. Pero no podemos seguir más en esto. Esto es una cosa que no podemos. ¿Qué le quisiera decir a Maduro? Óchale, Maduro, acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. Aquí no... Presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. Soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Somos de la calle, pero usted no sirve. Quiero que se vaya del país, porque no sirve. Estamos obstinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Son 20 años que tenemos de pobreza. Cada 100 soles de la explotación minera que saca, de cada 100 soles de la riqueza que se saca de la minería. De la venta, dice usted. Claro, de la venta. Ya, pero eso no es utilidad, pues, profesor. Yo no puedo tributar sobre la venta. Yo solamente puedo tributar sobre la utilidad que me queda a mí. La venta es recaudación bruta. Sí, pero ¿quién se lo lleva? Se lo lleva el que puso el dinero, si esa es su renta, ese es el chiste. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios, de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es no tiene rostro social, su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través del que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces eso no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor. ¿Qué va a estatizar, por ejemplo? Bueno, la línea aérea. ¿Usted quiere crear una línea aérea? Bandera. Por supuesto. ¿No? Creemos importante de que el Perú no puede ser una isla y con eso creemos importante atender a las necesidades más urgentes a través de una línea aérea nacional. Aeroperú, por llamarle Aeroperú, ¿sería 100% estatal o cabería algún privado en eso? Porque las líneas aéreas de Singapur, por ejemplo, que son las banderas de Singapur, el Estado es dueño del 51% y 49% es de un holding privado, que la hace competitiva, la hace tener responsabilidad con rentabilidad. Usted propone una nueva constitución con soberanía que con el superávit de las renegociaciones peruanice la economía del país, Estado sin deuda externa. Esto particularmente yo no lo entiendo. ¿Me lo podría explicar? Renegociaciones, el superávit y el Estado sin deuda externa. No lo entiendo. ¿Me lo puede explicar? Yo creo que la deuda externa que tiene el país es menor a la deuda... el Estado peruano, su deuda externa que tiene es mucho menor que la deuda interna. Me dejo explicar. El Estado, lejos de preocuparse por pagar la deuda externa, más le debe a los trabajadores... Ah, ya. Usted dice, pero no monetariamente, sino moralmente. Económicamente. Que lo que se le debe a los maestros es mayor que la deuda externa del Senado. No estoy refiriéndome solamente de los maestros. Me estoy refiriendo al Perú en su conjunto. Abandonada la agricultura, abandonada la educación, abandonada la salud. No, ya está bien, pero eso es una deuda moral, o la tiene cuantificada. ¿Cómo hubiera cuantificado? ¿Cuándo la va a pagar? ¿Perdón? ¿Cuándo la va a pagar el Estado? O sea, no está cuantificada. No. Está abstractamente planteada. Yo creo que el equipo de economistas que está trabajando hoy en día, por ejemplo, el partido, ya en lo sucesivo creo que vamos a hacer llegar todo esto con cifras, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, traer el modelo de Singapur en el caso de educación? Porque el modelo de Singapur fue un modelo completamente tirado a la derecha, profesor. Hay que sacar lo bueno de lo que tiene cualquier país. Usted propone de la extrema izquierda. Usted propone un Estado estatista. Eso no fue lo que hizo Singapur. Singapur tiene unas tasas de impuestos más bajas del mundo. Directamente está en la corriente venezolana, ¿no? En la corriente chavista. Es necesario recoger algunas experiencias con la finalidad de ver si... ¿Lo cual? La nacionalización de los recursos, ¿no? Priorizar, por ejemplo, los grandes problemas, que la economía esté distribuida, por ejemplo, a los sectores más vulnerables.